Hola y bienvenido un día más a este que es tu podcast y el mío, nuestro podcast, en el que, como ves, hemos cambiado un poquito el escenario, disfrutar del aire libre y de estos días de tranquilidad de temperatura, aunque los bichos nos dan más guerra, pero sí que hay que aprovechar que el verano nos deje estos días de tranquilidad, ¿no? Que no siempre podemos disfrutar y poder salir a que esté a gusto en fresquito en julio en el centro, aquí en Madrid. Dicho esto, ayer comentábamos en la newsletter, que aprovecho para decirte si no estás suscrito, que te suscribes en saldelcarril.es y darse de alta es gratis y por supuesto darse de baja si no te gusta o no te interesa, pues también es gratis. Hablamos ayer de que hoy comentaríamos algunos aspectos, una pequeña recopilación de algunos de los gurús, de personas que saben mucho del tema financiero, o por lo menos eso parece a priori, y de cosas que echamos en falta las personas que como yo, quizá como tú, tenemos negocios, tenemos una fuente de ingresos recurrente y que se deja muchas veces para el final. La mayoría de gurús hablan del ahorro, está la palabra gurú quizás, de personas que saben, ¿no? O de maestros de la gestión financiera. Te hablan de ahorrar, te hablan de distintas herramientas, de cómo rentabilizar tu ahorro, pero pocos hablan de donde considero que cada vez más está el quid de la cuestión, que es generar más ingresos. Generar más ingresos. Tu capacidad de ahorro es la que es y no depende de ti. En un porcentaje muy alto no está en tus manos. ¿Por qué? Porque el nivel de vida sube, los alimentos básicos suben, la cesta de la compra, como quieras llamarlo. Si estás aquí en España, podemos hablar de datos de, no sé, el 20%, el 30% hablamos de que ha subido el pollo aproximadamente en un año, una cosa así, es un disparate. Y el verano pasado veíamos el aceite en máximos históricos, peor que la gasolina. Dicho esto, por eso hay que hablar y hay que comentar mucho el tema de generar más ingresos. ¿Qué puedes hacer tú para generar más ingresos? Y no solamente el tema del ahorro. ¿Por qué? Porque entrando en materia, del ahorro se habla mucho, se habla del colchón de 6 meses de ingresos. Pero hostia, 6 meses en primer lugar puede ser una pasta, ¿no? O debiera ser una pasta importante. ¿Por qué? Porque tú al final tienes tus ingresos y tienes tus gastos en base a lo que es tu día a día, lo que es tu vida. Y tener 6 meses ahí apalancados de colchón, cuando puedes cancelar un préstamo o puedes cancelar una tarjeta que tengas fraccionada, pues no tiene mucho sentido. Yo te diría de empezar con un ahorro de 1.000 euros, como algo sencillo, como algo práctico. ¿Por qué? Porque 1.000 euros es una cifra redonda y sobre todo porque cumple 3 de los casos más habituales. El que se te rompa un coche, el que puedas tener una factura del dentista tuyo o de tus hijos, o que se te rompa un frigorífico, etc. De esta forma, oye, tienes un pequeño colchón, tienes una cierta rentabilidad y si hay alguna cosa con la que no cuentas, algún gasto con el que no cuentas, pues puedes tirar de esos 1.000 euros que debiera ser relativamente fácil conseguir, ¿no? Y tener ahí guardaditos. La segunda cosa que te quería comentar es el caso de una alumna de una de las clases en que me comentaba la cifra del ahorro, ¿no? Que prefiere tener en la cuenta cuando hable de la aplicación del móvil, 1.000, 11.000 euros comentaba, y mantener un préstamo, ¿no? Con un tipo de interés relativamente alto de una financiera, porque lo podía pagar mes a mes y le daba esa tranquilidad a mantener el dinero. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque al final esos 10.000 euros, la inflación les está dando caña porque no tienes un plazo fijo, si lo tienes te da muy poca rentabilidad. Y por el otro lado estás pagando un tipo de interés alto de una financiera. Yo puedo entender que psicológicamente te dé más tranquilidad, pero económicamente no tiene sentido. Son matemáticas. Si seguimos un poco más profundizando con este tipo de aspectos y cosas que tú puedes hacer, en la gestión del gasto. Volvemos a lo mismo. Control del gasto hay que tenerlo y se pueden hacer cálculos, matemáticas. Tú cobras 2.000 o 3.000, o eres autónomo o administrador de una sociedad, tienes unos ingresos de 4.000 al mes y terminas al mes muy ajustadito y dices, joder, pero si es que tampoco hago nada exagerado, ¿no? ¿En dónde está? ¿De qué forma se va el dinero? Bien,
Pues eso lo tienes que analizar, ¿vale? Tienes que calcular el tema de los cafés, tienes que ver las cuentas y las suscripciones que tienes en Netflix, HBO, lo que sea, ¿vale? Y ver lo que realmente es útil o no es útil. ¿Por qué? Porque la única forma de controlar al enemigo, en este caso hablamos de enemigo en los gastos, es conociéndolo. No vale mirar para otro lado y decir mes a mes, bueno, pues ya veré. No. O sea, eso hay que tenerlo controlado. ¿Por qué? Porque también de esta forma, tú lo que vas a conseguir es saber realmente, con esos ingresos extras o esos ingresos nuevos que te contaba al principio, que tienes que buscar y que tienes que conseguir, cuál es realmente la cantidad en la que te vas a sentir más cómodo y la que te va a servir de verdad para tener una vida mucho más tranquila y mucho más relajada. Siguiendo un poco con esta línea de control del gasto, te diría, la mayoría, pues obviamente tenemos una hipoteca, tenemos un alquiler y esos gastos, la hipoteca la puedes tener más o menos controlada, pero los alquileres están subiendo muchísimo y no creo que a corto eso cambie, ¿vale? Entonces piensa que la hipoteca o el alquiler, que es algo que no puedes controlar porque necesitas un sitio para vivir, esto es algo lógico, no es en donde tienes que centrar tus esfuerzos, esa amortización de hipoteca para quedarte más tranquilo. El coste de la hipoteca, el tipo de interés de la hipoteca es el más bajo que pueda haber, no hay otro similar. En cambio, una tarjeta del banco al 20, al 21% o un préstamo personal un 11, un 12% sí es un problema. Y ese es el objeto que tienes que enfocar, ese ahorro y esa cancelación de deudas. Esto no es porque lo diga yo, esto son matemáticas, hablamos del caso antes de la alumna y si te pones a hacer los números es mucho más lógico. Y con esto te quería contar esos 4 o 5 pasitos antes de hablar del tema de la inversión. La inversión, por lo mismo, este podcast no es un podcast pensado en inversión, es un podcast de emprendimiento, es un podcast en el que yo te comparto mi experiencia desde que monté la primera sociedad hasta la de ahora y el poder conseguir tener unos ingresos recurrentes en un negocio que funciona. Pero sí que inviertas con cabeza. Si tengo que dar una pizquita. ¿Por qué? Porque para invertir lo primero que tienes que tener es un control de gastos y de verdad una cantidad económica mensual que te sobre, ¿vale? Mientras que no tengas eso, no tiene mucho sentido en pensar en, no sé, plataformas de bitcoins o en lo que sea. O sea, ni sé mucho de esto, ni lo conozco, ni te voy a recomendar ni una cosa ni otra. Pero sí lo que te voy a recomendar es algo que es de sentido común. Para ahorrar tienes que tener una liquidez mensual constante. Si no tienes esa liquidez mensual constante, creo que el tema de la inversión debería ser el último de tus problemas. Y ya llegamos a lo que estábamos hablando del principio, que es el tema de generar ingresos recurrentes, ingresos nuevos, además del ingreso constante que puedas tener de tu trabajo o de tu negocio, de tu tienda o bueno, de lo que sea tu actividad económica. ¿Por qué te digo esto? Día a día, mes a mes, tú vas a adaptar tu vida, tengas hijos, no tengas hijos, tenga pareja, no tenga pareja, pero vas a adaptar tus gastos a tus ingresos. Entonces, teniendo unos mismos gastos y teniendo unos mismos ingresos, es muy complicado que tengas un excedente económico lo suficientemente grande como para decir, joder, estoy cada vez más tranquilo. Esto es algo muy habitual. Si no te pasa, piensa un poco porque quizás estés en esa situación y ni siquiera la conozcas. Opciones que te doy, ¿no? Ya hemos hablado en algunos capítulos del podcast de las distintas formas. Entiendo que dejar un puesto de trabajo que tienes unos ingresos buenos y que además te gusta, es cómodo, no tendría mucho sentido, no te lo voy a recomendar. Pero sí que te voy a recomendar para conseguir una fuente de ingresos adicional, nueva, el que te plantees ser freelance de algo que seas especialista en tus horas libres, que hagas temas de consultoría, por supuesto dentro de lo que te permite tu puesto de trabajo, y cursos online sobre tu conocimiento. Esto sí que estamos viendo un boom, hay absolutamente de todo a nivel de cursos online. Yo el primero, con los cursos que vas viendo si sigues en la newsletter, pero es que es una realidad. O sea, tú al final, tu trabajo, tu experiencia, los años que lleves en una empresa, tu formación, te sirve para paquetizarla y para ayudar a otros que aprendan eso mismo que tú has tardado 1, 2, 3, 5 años en aprender, que lo aprendan mucho más rápido. Y eso obviamente vale dinero, porque el tiempo es lo único que no podemos comprar. Por lo tanto, al que tú ahorres a una persona tiempo es el mejor dinero que le puedes ahorrar. Luego, también
dentro de las clases que he dado alguna vez para personas que están estudiando bachillerato o ciclos de grado superior, hostia, pues el que más y el que menos pues compran alguna de las plataformas de e-commerce y luego hacen reventas. Hostia, pues es una fuente de ingresos que realmente es algo cómodo, que es algo sencillo y que aunque tengas un pequeño huequito, un pequeño trastero para poder hacer un stock incluso, pues puedes tener un ingreso importante, ¿no? Y luego las plataformas de inversión inmobiliaria. Si tú realmente tienes ya un colchón económico importante y te puedes dedicar a hacer inversiones inmobiliarias, ya no te digo en viviendas, te digo en locales, trasteros, garajes, etcétera, pues obviamente ahí puedes sacar un buen pellizco, pero lo mismo, siempre este tipo de inversiones que ya requieren más pasta, ya no solamente sea un tema de tiempo, asesórate de la mejor forma posible con personas y profesionales que lo manejan y que lo manejan bien, ¿no? Dicho esto, por concluir un poco, está claro que hay que tener una fuente de ingresos recurrente, constante, pero que esa fuente de ingresos nunca es suficiente o no suele ser suficiente para poder tener un ahorro cómodo y generar unos ingresos que te ayuden a tener un ahorro cómodo para que el día de mañana puedas estar tranquilo. Por lo tanto, plantéate qué puedes hacer tú, qué posibilidades tienes, qué tiempo te queda para buscar esa fuente de ingresos adicional que te ayude a hacer ahorros. Si tu problema es que no sabes cómo dirigirte o que te cuesta mucho, que te da pereza llegar a esas personas que te puedan comprar este tipo de cursos o este tipo de formaciones o este tipo de actividades que tengas en la cabeza para generar nuevos ingresos, sabes que tenemos el curso de ventas para no vendedores, está en saldelcarril.es/ventas, y en el que yo lo que te ayudo es que de forma sencilla y más o menos rápida, en cuestión de un par de semanas, 3 semanas, un mes, tengas un plan de acción a cómo vender sin que te hayas dedicado nunca a la venta y poder generar esos ingresos nuevos con tu conocimiento, con tu formación y con tu experiencia. Me ha encantado compartir este ratito contigo. Nos han respetado más o menos los bichos aquí en la naturaleza. Y lo he dicho, nos escuchamos la semana que viene y que tengas muy buena semana.